Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Una visión que produzca acción buena y reacción positiva, sin coacción, sin fracción. Que prendamos todos los días el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Que aprendamos todos los días de la palabra de Dios. Que comprendamos con el Espíritu Santo lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos desprendamos de lo que no nos sirve. Y nos desprendamos también de tesoros materiales para ayudar al necesitado. Ahora lo podemos hacer perfectamente a través del MAS. Y quitarnos sobre todo esos viejos ropajes, desprendernos de todo lo que nos sobra. Entender que el Señor desprende de la iglesia la mala hierba y la lleva al fuego para que quede sobre el trigo. Y entonces, emprendiendo la marcha todos los días, sabiendo que el Señor va a nuestro lado y que con su espíritu en nuestro corazón podemos reprender toda obra de tinieblas, todo lo malo que hay en la sociedad, en la política, en los negocios, todas las malas conductas nuestras o ajenas. Y por supuesto, eso hará que cada día el Señor dé una sorpresa para nosotros. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. En tu amor voy a nacer. Yo tengo todos de ti que tengo. En el cielo ahora puedo ver. Mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. En tu amor voy a nacer. Yo tengo todo eso aquí que tengo. En el cielo no lo puedo ver. Es todo lo que yo
Yo tengo todos y aquí te tengo. Eres quien me va a comer. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 desde respirar, soplaste vida en mí, por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí, vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez.
Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro los días domingo. Bueno, sabemos entonces que el ayuno ayer fue algo extraordinario y hoy lo vamos a reforzar con una enseñanza que viene de Papá Dios para ti y para mí. Acompáñame por favor rápidamente al libro de Lucas, capítulo 22, verso número 31. Lucas 22, 31, por favor. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Una vez más, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, que es verdad, Señor. Y que nos deja al descubierto que incluso el enemigo también hace sus peticiones. Quizás algunos de nosotros no oramos, o quizás algunos oran de a poco o por cuotas, Señor. En fin, quizás algunos oramos o oran mucho, pero poco practican o poco se la práctica. Hoy queremos pedirte de corazón que nos guíes a través de la guía de tu Santo Espíritu, porque nos llega la palabra a los oídos, pero tu Santo Espíritu la lleva al corazón. Oramos en nombre de Jesús de común acuerdo, y el pueblo con alegría dice amén y amén. Muy bien. Sobreponiéndose a las sacudidas. Sobreponiéndose a las sacudidas. Hemos visto el miércoles y el domingo también algo acerca de ser valientes, de corazones valientes, de tiempo para valientes. Pues bien, cuando Pedro recibe esta palabra del Señor, cuando el Señor le está hablando a Pedro, le dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. Bueno, pues usted y yo llevamos meses de sacudida en sacudida. O quizás algunos digan, pastor, yo llevo años. Bueno, por esa razón, por esas sacudidas tan intempestivas que hemos vivido, o avisadas en un momento particular, porque nos han dicho, dentro de tantos días se va a cerrar tal localidad, o de tantos días vuelve y se cierra en la frontera de tales departamentos, en fin. Recuerdo entonces la advertencia que el Señor le hizo a Pedro, con lo que usted y yo podemos conocer, que además de que el enemigo también hace sus peticiones, porque tiene sus pretensiones, pues entonces déjame decirte que hoy el Señor tiene para ti y para mí la manera como sobreponernos a las sacudidas. La predicación lleva ese título, sobreponiéndonos a las sacudidas. Como le sucede al trigo o a los cereales, de esa misma manera, el enemigo pide a Dios sacudirlos, zarandearlos, no solo a Pedro, sino a los apóstoles. Y es que no solamente se zarandea o se pasa por la criba a los cereales, sino también a la arena. Pues al ser puestos en la zaranda o en la criba, con unas buenas sacudidas, algo tendrá que caer o algo tendrá que quedar. Vamos a mirar estas dos figuras que quiero que hoy podamos reconocer. Jesús habló de ser zarandeados. La zaranda es un instrumento para cernir, o la criba es un instrumento para cribar. Bien, está compuesto por un aro, entonces la criba es redonda, ¿cierto? O un marco al cual está asegurado un cuero o un tejido que está agujereado, o una tela metálica muy fina con el fin de separar lo más fino, ya sea la harina, los cereales, para limpiarlos de la paja, para limpiarlos del polvo, ¿cierto? Para limpiarlos los sólidos que no son deseados, y en el caso de la harina es precisamente para cernirla y dejarla mucho más fina. La criba es usada en los lagares. ¿Y qué es el lagar? Porque muchas veces escuchamos en la palabra el lagar, y recuerdo la predicación del miércoles anterior donde hablábamos de que Gedeón estaba en el lagar. Bueno, pues el lagar es ese lugar donde se pisa la uva, donde se prensan las aceitunas, o donde se machaca donde se machaca la manzana para obtener ya sea el mosto en el caso de la uva, el aceite en el caso de la aceituna, o la sidra en el caso de la manzana. La zarandeada entonces pone al descubierto las impurezas, mi querido. Y esa zarandeada permite no solamente limpiar el trigo, los cereales, como también la arena cuando se pasa por el cernidor para dejarla más fina, sino que también a los cereales los limpia, les quita las impurezas, ¿cierto? Y la arena fina lo que hace es que cuando se junta con el cemento impide la aparición de las grietas. Entonces reconozcamos rápidamente la acción que el Señor viene con nosotros a enseñar hoy para que podamos nosotros hacer frente
pero sobre todo sobreponernos a las sacudidas que el enemigo pretende hacernos o que ha venido haciéndonos. Primer punto, el poder de Dios. Sobreponiéndonos a las sacudidas es posible cuando usted y yo reconocemos el poder de Dios. Y dentro de este poder de Dios quiero que vayamos a un primer punto. Es decir, vamos a mirarlo como 1A. 1A, literal A. El poder de Dios aquí a mí nos ofrece refugio. Deuteronomio capítulo 8, verso número 17 al 18. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Verso 18. Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Fíjate que el Señor nos habla claramente de que nosotros en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que la riqueza que obtenemos o los logros que tenemos son fruto de nuestro esfuerzo o de nuestro poder o la fuerza de nuestras propias manos. El Señor dice, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Y de esa manera entonces el Señor confirma el pacto que bajo juramento hizo a sus antepasados. Entonces, mi querido, tú y yo, cuando reconocemos el poder de Dios, también debemos reconocer que nos ofrece refugio. Y ante una sacudida, la sacudida que pretende hacer el enemigo, ya sea por la criba o ya sea por la arena, por el cernidor, para el caso de la arena, mi querido, nunca y jamás podrá superar e igualar el poder de Dios. Porque el poder de Dios a ti y a mí nos ofrece refugio. Nuestra verdadera seguridad reside no en las armas humanas, no en las estrategias humanas, no en el intelecto humano ni en la astucia humana, sino reside en el Dios que es todopoderoso. Otras promesas de seguridad simplemente ofrecen falsas esperanzas y al final son inútiles las acciones que se hagan. Solo Dios a ti y a mí nos ofrece refugio. Cuando el enemigo viene a sacudirte, lo que debemos tener presente es, vamos a refugiarnos en el Señor. 1B, literal B. El poder de Dios a ti y a mí nos ofrece reposo. Salmo capítulo 46, versos 2 y 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Selah. Ok, entonces aquí encontramos que el poder de Dios no solamente nos ofrece a ti y a mí o nos ofrece refugio, sino también nos ofrece reposo. ¿Por qué? Porque solo en Él encontramos esa seguridad en los momentos más angustiosos. Nuestro Padre Celestial ordena todo el caos cósmico que llegara a existir. Lo hizo en el comienzo de la creación de la tierra. Dice, la tierra era un caos. Y entonces Dios organiza, ordena y pone paz y deja en reposo no solamente las aguas, sino también la tierra, los ríos, los cielos y los astros en el firmamento. Nuestro Padre entonces no solamente ordena el caos cósmico, eliminando la confusión, también lo que hace es que da el reposo a toda la creación, porque Él no es solamente un refugio, sino también es de fácil acceso y es aquel que nos ofrece y nos entrega un verdadero reposo, porque de esta manera usted y yo podemos encontrar que su poder nos ayuda cuando estamos siempre dispuestos a recibir esa ayuda de Dios y ese refugio y ese reposo que viene de Papá Dios. Aunque Satanás haya hecho esa petición, o aunque Satanás haga ahora una petición, o cualquier enemigo del reino de las tinieblas pretende hacer una petición hacia el Señor, diciendo que pretende zarandearnos, o con esto, o con todas estas cosas que estamos viendo a nivel de toda la cristiandad, en donde vemos a muchos líderes que están cayendo, vemos a mucha gente que está resistiéndose a llegar a la iglesia, o resistiéndose a leer la palabra, o resistiéndose a escuchar los mensajes de la palabra, pues Dios mismo con su poder es el verdadero refugio y el verdadero reposo para los suyos. Aunque Satanás entonces pida y busque colocar al descubierto las impurezas y la basura que exista dentro de la iglesia, porque sí, el Señor dice, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque solamente al momento de la siega es que identificaremos qué es la cizaña y qué es el trigo. Pues aquí entonces ya está el trigo limpio, ya está el trigo recogido, y sin embargo la criba se mete
Se avienta el viento y el viento sopla para sacar el polvo y las impurezas. Pero también saca algo más, mi querido. Saca las semillas que están muertas a las semillas que son estériles. En Juan capítulo 3, verso 20 dice lo siguiente: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y es que este ser aventado, ser sacudido, pone al descubierto las impurezas, la basura, los granos infértiles, los granos estériles, los granos muertos, los granos que no llevan fruto. Expone también a aquellos que se esconden en medio de la iglesia como si fueran parte de ella y se echan hacia atrás apenas al momento de ser sacudidos porque su naturaleza está siendo revelada. Bueno, entonces, cuando tú y yo tenemos presente en el momento de la sacudida que el poder de Dios aquí nos ofrece refugio y nos ofrece reposo, entonces pasaremos sin mayor complicación esa sacudida. Segundo capítulo, la presencia de Dios. Cuando conocemos o nos vemos enfrentados a un momento de sacudida, a un momento de estremezón. Algunos dirán, pero es que esta remesa, esta sacudida, esta zarandeada está durando mucho. Bueno, entonces tenemos que no solamente recordar el poder de Dios, sino refugiarnos en la presencia de Dios. Y lo mismo que el primer capítulo, entonces vamos al segundo capítulo con 2 en literal A. En el literal A reconozcamos entonces que cuando estamos en la presencia del Señor, Él nos ofrece consolación. Dios a ti y a mí, cuando vamos a su presencia, nos ofrece consolación. Cuando vamos a buscar su poder, reconocemos refugio, reconocemos reposo. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, entonces estamos recibiendo su consolación. El Salmo capítulo 46, versos 4 y siguiente dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. El alba es aquella primera luz de la mañana. Puede ser que en los momentos previos, en donde se concentra la mayor cantidad de oscuridad, estemos demasiado temerosos. Pero fíjate que el Señor dice que la ciudad no caerá, porque al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Y a ti y a mí, tanto como a la ciudad, también a ti y a mí, Dios nos brindará su ayuda. La escena entonces cambia, mi querido. Ahora ya no es solamente el poder de Dios, no es solamente su omnipotencia, sino que ahora es la omnipresencia de Papá Dios. Dios es todopoderoso. No hay absolutamente nada que sea más poderoso que el Señor. Ni siquiera una bomba de hidrógeno o nitrógeno o la bomba de neutrones, la bomba atómica, ni siquiera nada de esas cosas. Ni siquiera el colapso de una estrella o siquiera lo que engulle un agujero negro. Nada es más poderoso que el poder de nuestro Dios. Pero de la misma manera, el poderío del Señor se le iguala y se equipara a su omnipresencia. Él está en todo momento, en todo lugar y en cada instante. Conoce no solamente nuestros pensamientos, sino lo que también vamos a decir. Y hay algo más, mi querido. Él fue aquel que hizo la creación, pero no está contenido ni está sometido a la creación. Entonces, tenemos que tener presente, mi querido, que en el momento en el cual pasamos de la potencia, del poder de Dios, a estar en su refugio, en su presencia, recordamos entonces la promesa que nos dice segunda carta de Corintios capítulo 1, versos número 3 y 5. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Fíjate que tú y yo participamos de una manera no sencilla, no simple, no sosa, sino abundante en los sufrimientos de Cristo. Y cualquiera dirá, sí, me he dado cuenta, he pasado por muchos momentos. Bueno, entonces no podríamos pasar toda nuestra eternidad lamiéndonos las heridas y las llagas del dolor, sino tenemos que reconocer entonces que de la misma manera como nosotros participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y es un abundante consuelo que no cesa
y que no se termina, que no tiene finitud, sino que por el contrario es infinito y no perece, sino que permanece. Cuando el golpe de la zaranda termina, el tumulto cesa. Mira, la zaranda, ¿cierto? La criba. Entonces, cuando el golpe de la zaranda termina, el tumulto cesa. Todos los granos van al viento. Aquí la arena se está sirviendo y está cayendo bajo una arena más fina, pero aquí está quedando la piedra, el sucio, ¿cierto? Y déjame decirte algo. Nosotros tenemos que tener presente que ese tumulto, esas cosas van a cesar. Y entonces la presencia de nuestro Señor es ese retiro seguro para nuestro ser, para nuestra alma, que ha sido sacudida por las aflicciones diarias o sencillamente por las sacudidas de la súbita tormenta que nos llegó. Por eso el Señor dice que no temeremos a el día que tenga una mala respuesta o que tenga una mala situación particular. No temerás al día malo. Entonces surge en nosotros y surge para nosotros un cielo nuevo, un cielo limpio. Surge para ti y para mí un cielo que está totalmente despejado después de la tempestad. Cuando se ha cribado el grano, el polvo, la tierra, la basura, la hojarasca, se va y el trigo, los cereales quedan limpios. Cuando se está sirviendo la arena abajo queda totalmente limpia de pedruscos o de piedras y queda totalmente fina, lista para ser mezclada con el cemento. Entonces queda limpio. Entonces usted y yo podemos colocar nuestra mirada en el Señor y entonces buscamos su presencia. Pero no la busquemos cuando ya hayamos pasado por el cernido, cuando hayamos pasado por la zarandeada, cuando haya terminado el golpe de la zaranda, sino busquémoslo antes para agarrarnos de él. Busquemos su presencia, porque la zaranda lo que está dejando al descubierto son las impurezas. La zaranda lo que está permitiendo es limpiar la buena semilla de la mala. La zaranda lo que está permitiendo es sacar la semilla estéril, la basura y lo impuro. Segundo capítulo literal B. Bueno, ¿qué más nos ofrece el Señor en su presencia? La presencia de Dios a ti y a mí nos ofrece consolación y literal B nos ofrece bienestar. Bienestar es estar bien o pasar de un estado a un estado de total bienestar, de total plenitud. Bueno, pues entonces déjame decirte que el Dios eterno e inmutable, es decir, que permanece siempre firme, siempre estable, es el mismo Dios de los ángeles. El mismo Dios al cual, en el primer capítulo de Job, nos relata la Escritura, que llegaron todos los ángeles del Señor y se postraron ante Él a darle cuentas, a rendirle cuentas. Luego también Satanás va a rendirle cuentas al Señor. Y Satanás dice, he venido de rondar la tierra, porque el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? He venido de rondar la tierra, es decir, Él tiene que dar la vuelta. Él no está en todo momento, en todo sitio, en todo lugar. No tiene la misma presencia, la misma omnipresencia, el mismo poder del Señor, la misma omnipotencia del Señor. Pues entonces ese mismo Dios eterno, ese Dios inmutable, ese mismo Dios de los ángeles, también es el Dios de un hombre, también es el Dios tuyo y mío. Y si a pesar de todos los fracasos de los seres humanos, si a pesar de los fracasos, incluso de los que están presentes en su palabra, de los cuales nos dejó como ejemplo, escuche bien, yo quiero que usted y yo nos centremos en esto, por favor. La palabra de Dios fue escrita para servirnos de ejemplo. No tenemos que repetir esas acciones, no debemos repetir esas acciones en particular. Ahora tenemos la guía del Espíritu Santo para caminar en procura de ello. Ahora hay algunas cosas y acciones puntuales de las cuales tenemos que caminar en firme, como por ejemplo no robar, no matar, no dar falso testimonio, honrar al Señor con todo, ¿cierto? Etcétera. Estoy hablando de los 10 mandamientos, mi querido. Entonces, ¿qué sucede, mi querido? El Señor quiere ser tu Dios. El Señor quiere ser nuestro Dios. El Señor de aquel hombre que también es Dios, de aquella creación que lo hizo a su imagen y semejanza, también quiere ser su Dios. Y entonces también va a querer ser nuestro Padre, también va a querer ser nuestro Señor. Y para cada débil pecador, para cada débil persona que se encuentra afuera, trabajando en sus fuerzas y orquestando sus actividades en su propio parecer, para ese también Dios quiere ser su Dios, porque aquella persona necesita abandonar el pecado para dejar de ser pecador, para dejar de ser criatura y pasar a ser hijo. Por eso a ti y a mí Dios quiere ofrecernos bienestar.
En el libro de Salmos, capítulo 40, verso número 5, dice lo siguiente: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Escucha esto: no es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Y esto lo digo de manera personal, porque tengo muchos años de estar en el Evangelio y tantas son las cosas que Dios ha hecho y ha librado y ha obrado en mi favor, que déjame decirte, tendríamos que escribir varios libros sobre ella. Y igual sé que pasará contigo. Entonces, nada ni nadie, mi querido, ofrece un similar bienestar. Absolutamente nada ni nadie va a poder ofrecerte a ti y a mí un bienestar como el que ofrece el Señor. Jamás y nunca. ¿Qué nos ofrece Dios en su presencia? Nos ofrece bienestar y nos ofrece también consolación. Cuando estemos en la zaranda, antes de entrar a la zaranda, sabemos que se avecina un momento de zarandeada, sabemos que se avecina un momento de tormenta. Entonces busquemos su presencia, busquemos su consolación y en él encontraremos bienestar. Tercer capítulo. Dentro de este tercer capítulo, cuando nosotros nos vemos próximos a una tormenta o vemos que viene una situación de zarandeo, de sacudida, debemos entonces reconocer las promesas de Dios. Y el tercer capítulo tiene que ver frente a esto, la promesa o las promesas de Dios. Recuerda que el segundo capítulo era básicamente la presencia de Dios. Y el primer capítulo, del cual hablamos acerca de ofrecer reposo, de qué nos ofrece reposo y nos ofrece refugio, estamos hablando de el poder de Dios. Miremos entonces las promesas de Dios. Las promesas de Dios son básicamente para tres grupos o para un grupo que tiene en particular las siguientes características. Uno, tiene que ver con ser escogidos, ser protegidos y finalmente ser amados. Entonces tú y yo, cuando encontramos y reconocemos las promesas de Dios, sabemos que hemos sido y que somos amados. Sabemos que hemos sido protegidos y que somos protegidos por el Señor. Y de igual manera sabemos que somos y hemos sido escogidos por Él. El pedido de Satanás para zarandear a los apóstoles. Mire que el Señor dice: Simón, Simón, Satanás le ha pedido zarandearlos a ustedes, no solamente a Pedro, a ustedes. Y ustedes podrán recordar entonces lo que pasa luego de que el Señor es tomado preso, ¿cierto? Porque Satanás lo que hace aquí es que pone al descubierto las impurezas de los apóstoles, como quizás pone al descubierto las tuyas y las mías, o como quizás han ido poniendo al descubierto las impurezas de la iglesia en general. ¿Para qué? Para sacar la basura. Ahora, David dice, y a diferencia de muchos, dice David: sondea mi corazón y ve si hay en mí algo malo. Pero ¿qué es lo que quería hacer también para saber si había algo malo en él? Pues confesar su pecado y volver a la paz, al reposo, al refugio del Señor, volver a la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Satanás pone al descubierto las impurezas de los apóstoles. En Pedro lo colocó que era un hombre, sí, para las que sea, y después yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, 3 veces. Juan solo creyó cuando vio la tumba vacía y era el que más inspiraba amor para con el Señor. Tomás dijo: no, permíteme entonces que yo constate con mi propia, que la evidencia misma sea la que me atropelle. Y los otros 2 hermanos, que les llamaban los hijos del trueno, buscaban quién ocupaba los lugares de preeminencia. No más Judas. De Judas permitió que se aflorara su corazón. Y entonces el Señor permite entonces la sacudida y la zarandeada para los apóstoles, porque en medio de ese río revuelto, la promesa del Señor se hace evidente, porque en medio de ese río revuelto, Satanás los presiona aún más. Y a pesar de que están presionados, estos hombres sí se esconden, claro que sí, pero después vuelven y salen. Y van siempre, como dice el Señor, de a 2, en grupos y en pareja. Por eso la palabra del Señor nos invita a que siempre caminemos de común acuerdo. 2 pueden caminar 2 juntos si no están de acuerdo. Y entonces aquí pasa, mi querido, que Satanás, con la captura de nuestro Señor Jesucristo, con su juicio, con los castigos que le propinan, con la misma crucifixión, intenta destruir las enseñanzas de Cristo Jesús, proporcional de manera directa y evidencial a sus apóstoles.
Por decirlo de alguna manera, lo que hace Satanás entonces es mantener en movimiento el infierno. Satanás mantiene como que no se me vaya a enfriar el infierno, entonces vamos a mantenerlo calientico y empieza para ya generar una serie de sacudidas, una serie de zarandeadas en la misma iglesia para mirar quién es el impuro y decir, este me lo llevo, este lo arrastro, esta semilla que no es fértil la arrastro y me la llevo al infierno. Sí, iglesia, porque el Señor dice que nosotros debemos dar fruto del arrepentimiento y no un fruto que permita volver al pecado. Eso dice que nosotros somos nueva creación y que por ende tenemos que alejarnos de ello. Si permanece un cristiano o si permanece una persona que dice haber seguido a Cristo en su pecado, entonces realmente en su corazón no ha habido una convicción, una transformación. Y estos son los que el enemigo toma y los sacude y los saca para llevárselos y destruirlos. No en vano entonces hay una petición o una enseñanza que entrega Pablo también frente a un hermano que es inmoral y dice sencillamente que mejor se pongan en paz con él y lo dejen para que así sencillamente se pierda su cuerpo, pero su alma y su espíritu que finalmente haya sido rescatada y sea rescatada por el Señor. Entonces, mi querido, el enemigo pretendió destruir las enseñanzas de los apóstoles, pretendió venir las enseñanzas de Cristo en los apóstoles, pretendió venir a acusarlos y a desanimarlos más. Hizo que el desierto infierno o el infierno desértico ya se aborbotara entonces, y allá llegó Judas y llegaron muchos otros más que negaron a Cristo. Entonces llegan los desertores, los desanimados, los temerosos, los preocupados, los que van tras riquezas, y cuando se maximizan las aflicciones en un creyente, entonces sencillamente, mi querido, lo que hace es ponerlo en público. Cuando se maximizan las aflicciones del creyente, lo pone en público para que todo el mundo lo vea, y entonces las demás personas mirarán cómo reacciona frente a esas aflicciones. Pero también ha expuesto y ha venido exponiendo a lo largo de la humanidad y a lo largo de la historia, ha venido exponiendo los pecados de algunos líderes religiosos. Ahora, no solamente de líderes religiosos, sino de líderes que son gobernantes, o de líderes que están en casas, o de líderes que están en una familia. Cuando hablo de líderes en casa, estoy hablando de padres. Se conoce de manera continua que un hombre deja a una mujer porque siguió los pasos con un amante, y era un hombre que era creyente. Y se dice de un joven que, siendo creyente, una chica que es creyente, termina con problemas de embarazo, con problemas de inmoralidad, de pornografía. Porque lo que está haciendo el enemigo es sacando a relucir aquellas cosas. Recuerdo que decía Juan 3:20, que no se acercan a la luz porque temen que sus obras sean expuestas y sean reconocidas. Y entonces, mi querido, viene Satanás a poner al descubierto toda la basura y toda la sequedad y toda la esterilidad y toda la muerte en las semillas que haya en la iglesia, para que los que realmente sí son y sí somos de la iglesia dudemos de lo que es la iglesia y la acción y la función de la iglesia en este tiempo. En los tiempos de sacudida, en los momentos de mayor tribulación, en los momentos de mayor dificultad. Ciega a los creyentes, mi querido. Ciega a los seguidores de Cristo, los ciega con la misma basura y les ciega la verdad, negándoles o llevándoles a considerar con sus pensamientos intrusivos que son la iglesia. A otros, y me refiero a aquellos que ni siquiera tienen contacto con la palabra, o aquellos que sencillamente le vienen sacando el quite a la palabra, pues sencillamente les provee de una errada excusa para no llegar, para no seguir a Jesús, porque sus pecados mismos sencillamente dicen, todavía no estoy preparado para eso. Esos que dicen no seguir a Jesús por sus pecados, dicen no quiero ser embajador. Pero hay otros que han decidido ser embajadores, pero tienen suciedad, tienen momentos de esterilidad, o tienen pensamientos y consideraciones de esterilidad, y parecen vivir así como si Jesús los aprobara y dijeran, no importa, el Señor esto me lo aguanta. Porque incluso hay una canción en nuestro folclore vallenato, dice que hasta para las cosas malas me va bien. No. Sin embargo, usted y yo tenemos presente algo. Si tú miras el verso siguiente, Jesús intercede. Jesús dice, pero yo he intercedido a Dios Padre por ustedes. Y no solamente intercede por los apóstoles, sino en especial por Pedro. También lo hace por ti y por mí.
Lo hace para que usted y yo, para que nosotros como iglesia, como aquella iglesia que realmente estamos siendo metidos en la criba y ser zarandeados, que nos están aventando y que estamos cayendo en golpe en la criba, que estamos siendo sacudidos, podamos sobreponernos para avanzar, para no detenernos, para que a pesar de las situaciones que se viven con los gobernantes, para que a pesar de las situaciones que se viven con nuestros dirigentes, o con los jefes o con las autoridades, nosotros permanezcamos aún firmes, fuertes y estables, porque Dios a ti y a mí, o por medio de Jesús a ti y a mí, en esa oración que hace, nos dota de argumentos y de principios firmes con los cuales nosotros podemos sobreponernos de las sacudidas. Entonces, por eso, les hablo ahora de las promesas de Dios. Y estas promesas de Dios, hemos dicho que son y están dadas para los escogidos. En el libro de Romanos capítulo 8, verso número 28, dice lo siguiente. Recuerda, las promesas de Dios son para los que somos escogidos. 8:28, el libro de Romanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y es que aquí el Señor ha llamado a unos a un propósito particular. No toda la creación, no todas las criaturas, hombre y mujer, fueron y han sido llamadas con un propósito para el Señor. Muchos de ellos han escuchado y han hecho oídos sordos. Muchos de ellos sencillamente fueron, como dice la misma palabra, fueron creados para el día malo. Sí, tenemos que ser conscientes. Y por esa razón, cuando hemos sido escogidos, debemos permanecer y prevalecer en ese llamamiento de ser escogidos. Y debemos honrar a aquel que nos ha escogido. Los caminos entonces de Dios, mi querido, a veces no son tan fáciles de comprender o entender, pero cada acontecimiento de su divina providencia, cada acontecimiento está precisamente en su palabra, está precisamente en su promesa, está precisamente dada y centrada ¿en qué, mi querido? Pues básicamente en que el Señor lo ha entregado y nos lo ha hecho conocer. Nos ha dicho, este es tu destino, esta es tu predestinación, para esto tú fuiste llamado. Amén. Y entonces, este llamado, esta escogencia, esa providencia suya, su designio mismo, hace que todas las cosas obren para bien, para ti y para mí, aún incluso la sacudida. Por eso cuando se sacude la criba o se sacude la zaranda, sirve para que la arena fina se mezcle bien con el cemento. Los granos queden totalmente limpios y lo que es impuro y lo que no dará fruto o lo que no podrá ser preparado para la cocción porque producirá un sabor rancio, amargo o desabrido, sencillamente puede ser quitado. Y eso a ti y a mí nos debe traer paz a nuestra alma que ha sido azotada por la sacudida o por la tempestad que pasamos o que hemos estado pasando. 3B, 3 literal B. Usted y yo somos escogidos, mi querido. Usted y yo somos escogidos porque el Señor a ti y a mí nos llama, somos protegidos, porque el Señor a ti y a mí nos llama para su protección y para permanecer en su regazo. Dice que estamos bajo sus alas, estamos bajo su manto. Y nuevamente entonces es ese gozoso refrán que suena en los oídos de los afligidos como algo que da ánimo y algo que da aliento y algo que da esperanza, porque Dios para ti, para mí, es nuestra segura y firme defensa y protección. Y eso es que el Señor nos dice sencillamente que Él nos cuida y que Él nos protege, que Él nos sigue. Dice en una oración, en uno de los salmos, dice que nos guardes y nos cuides como que nos pongas en el huequito de tu mano o como la niña de nuestros ojos, porque su presencia es la promesa de victoria. Y lo único que a usted y a mí puede traernos una auténtica paz es saber que estamos pegados, adheridos, confiados y que creemos en sus promesas. Y hay una promesa de protección para ti y para mí. Jamás los dejaré solos. Siempre estaré con ustedes. El enemigo no podrá tocarlos. Amén. Advertidos entonces de las sacudidas por las que usted y yo pasaremos, o por las que además ya hemos pasado, pues entonces el amor del Padre en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo se hace evidente. Él envía a su creación a su Hijo,
para que una vez entrando su Hijo en carne, siendo encarnado, viva y conozca de primera mano lo que pasa en la humanidad por el pecado de Adán, del primer hombre. Y entonces, mi querido, es ese amor del Padre que se manifiesta en la persona de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda protección, sino que tenga vida eterna. Y entonces nos deja además su Santo Espíritu. En la antigüedad eran santas las cosas, los objetos, el altar, los lugares. Hoy en día somos santas las personas, porque en ti y en mí el Señor pone a morar a su Santo Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, cuando usted y yo no sabemos qué pedir o cómo pedir, nos lleva a través de una petición especial, elevando una oración con gemidos indecibles. Y por eso entonces Jesús, cuando conoce que el enemigo ha pedido zarandear a los apóstoles, pide al Padre, clama al Padre, y no clama solo por Pedro, vuelvo y repito, también lo hizo por ti y por mí. Y esa es la certeza y la convicción que usted y yo tenemos, porque Jesús dijo que él había vencido al mundo. Y por esa razón él puede pedir al Padre. Venció al mundo, venció los argumentos, las estrategias del mundo. Y el Señor nos dice, no se amolden al mundo actual, sino más bien sean transformados. Y eso hace que tú y yo podamos estar sobreponiéndonos a toda sacudida. Las promesas de Dios a ti y a mí, mi querido, nos hace saber que somos amados. Además de ser protegidos, también nos permite reconocer que somos unos hijos escogidos, protegidos y amados. Y en el libro de Lucas 22:31 dice lo siguiente. Jesús, ahí en el verso 31 dice lo siguiente: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate que el Señor, a pesar de que sabe que Pedro lo va a negar 3 veces, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo he clamado a Dios por ti, para que tu fe no falle. Y por eso nuestra fe tiene que estar pegada a la confianza. Y nuestra fe tiene que estar pegada a la confianza y tiene que estar llevada a la acción. Luego la confianza es la fe puesta en acción, mi querido. Amén. Y entonces, cuando usted y yo vamos entendiendo que el Señor Jesús levanta una voz por Pedro, levanta una voz por los apóstoles y también lo hace por ti, por mí, dice también entonces que lo que se ha hecho por ellos, entonces nosotros volvamos a aquellos que son nuestros hermanos y los levantemos. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En el libro de Juan capítulo 17 versos 15 y 16 dice lo siguiente: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y son poderosas palabras, son poderosas promesas que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. En su tiempo y en su momento de intercesión, Jesús pidió por ti. Y esa promesa se cumple hoy en nuestra vida. Podemos sobreponernos de las sacudidas, podemos sobreponernos de la zarandeada, mi querido. Y entonces, esas intercesiones que el Señor Jesús realizó como Señor y Salvador son una clara evidencia de su decisión de amor por aquellos a quienes ha decidido hacer su pueblo. Él vino a su pueblo al perdón de sus pecados. Concluyamos, mi querido, por favor. La zarandeada pone al descubierto las impurezas. Sí, lo hemos hablado. Y la conclusión necesitamos colocarlo. Pero también permite limpiar el trigo, los cereales de la basura, de lo impuro. Y en el caso de la arena, al pasarla por el cernidor, pues esta queda más fina. Sí, ya lo hablaste. Necesitamos afirmarlo en la conclusión, por favor. Bueno, entonces, la arena fina fortalece el cemento y escúchame bien aquí, impide la aparición de las grietas. De manera muy similar entonces en la iglesia, mi querido, cuando la iglesia es zarandeada, deja al descubierto las impurezas y la basura que ella contiene. En medio de la iglesia hay basura. En medio de la iglesia hay unos que no han querido hacerse hijos de Dios, sino que quieren permanecer y hacerse viviendo en su propia carne. Entonces, cuando es levantada la iglesia para el viento, para que el viento la limpie y para que ella vuelva a la criba, volvemos así, solo entonces se van a perder los que sean basura. Y no estoy siendo despectivo, es que tú lo estás viendo, y es que tú lo estás viviendo, y es que tú has oído de esto.
Aquellos frutos o semillas estériles se van a perder, porque son las que no dan fruto y las que no darán fruto. Ahora, con relación a la arena, mi querido, la iglesia al pasar por el servidor, ¿cierto? Se detendrá solo para ser lanzada lejos la basura. Entonces se cierne y la lanzan y todo lo servido ya quedó abajo. Entonces lo que no sirve es lanzado afuera. Y de esta manera, cuando la arena se mezcla con el cemento y con el agua, forman una acción homogénea, una mezcla homogénea y fuerte, que cuando vaya a ser lanzada en el lugar en donde va a ser puesta, no va a permitir la aparición de grietas. Y déjame decirte que cuando hay grietas se debilita la estructura. Y por eso la arena también es cernida para ser fina. Y tú y yo estamos siendo cernidos para irnos a unir, para no permitir las grietas. Y por eso tienes que unirte en tu casa ahora, porque es el momento, en estos tiempos de sacudidas. Y aunque el enemigo emplee todo tipo de artimañas y de personas para dejar al descubierto las impurezas y las situaciones de basura que pueden existir en una iglesia o en institución, y cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, mi querido, y de la basura que esté presente en cualquier institución, entonces es el mismo Jesús quien se encarga de purificarla para presentársela al Padre sin mancha, haciéndola fuerte, haciéndola limpia. Y entonces podremos sobreponernos de las sacudidas, permaneciendo con los ojos en el Señor y no en las cosas del Señor. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Descansamos y reposamos en ti, Señor. Y te pedimos hoy de corazón, Señor, que nos guíes para ser aquellos que cuando seamos aventados, estemos siempre seguros de que tú nos proteges y de que tú eres ese Dios que nos ama, y que tú eres aquel Dios que nos ha escogido, y que tú eres aquel Dios que nos ha llamado para ser tus santos hijos. Aquellos que hemos sido no solamente escogidos, sino que también hemos sido protegidos, y porque tú nos estás ofreciendo, Señor, reposo y refugio, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que hables a nuestro corazón y nos lleves a cambiar, Señor. Por favor, continúa orando allí. Y tú que llegas por primera vez, mi invitación es para ti hoy. Hoy quiero invitarte para que conmigo en estas palabras podamos recibir del Señor la bendición de su promesa, de saber que cuando pasemos por la zaranda, caeremos dentro de ella estando totalmente limpios. Di conmigo así: Señor Jesús, hoy creo en ti y creo que vienes del Padre, que el Padre que está en el cielo te envió para el perdón de mis pecados. Hoy abro mi corazón y te hago mi Señor y Salvador personal. Y sé que me haces una nueva creación, porque mi pasado queda atrás y todos mis pecados me son perdonados. Además de esto, Señor Jesús, creo firmemente que tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios, y que el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa de habitación. Hoy sé que soy hecho nuevo y que podré sobreponerme a cualquier sacudida. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Amén y amén. Bienvenidos a casa. Muy bien, vamos a continuar con el servicio. Oramos entonces ahora y damos el cierre al final. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, y entonces hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a orar por los diezmos, por las ofrendas. Vamos a orar por la cena y también por lo que viene encima. Así de que, bienvenido. Entonces oramos por diezmos y ofrendas, por favor. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios mío, por cada persona que ha tenido bien hoy depositar sus diezmos y ofrendas, Señor. Sabemos, Dios mío, que tú eres el Dios que multiplica las semillas, Señor. Y hoy rogamos para que estos recursos, Señor, se multipliquen y suplan las necesidades de nuestra congregación, y también, Señor, sean suplidas las necesidades de cada persona, porque sabemos, Dios mío, que tú eres un Dios de riqueza y de sobreabundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a orar entonces por la cena del Señor. Por ejemplo, por favor. Vamos a leer la palabra y tú en tu casa entonces tienes ya listo tu pan, tu vino, amable. Bueno, dice la Escritura: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera,
Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, oramos en el nombre de Jesús entonces por aquellas personas que han estado o están enfermas, Señor. Y gracias te damos por aquellas personas que ya han sanado y que han levantado, Señor. Padre, Aquellos que ya han fallecido, Señor, por favor, oramos por aquellas familias que quedan desconsoladas y quedan abatidas, para que seas tú aquel Dios que da consuelo, porque tú eres aquel que ofrece consolación. Bendice sus vidas, Señor, guárdanos y protégenos, Señor, y haciendo este autoexamen y esta autoevaluación propia a nivel particular, a nivel individual, Señor, recibimos de ti sanidad, vida y fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Toma la cena, por favor. Muy bien, vamos a orar por parejas de matrimonio. Ok, gracias. Amable. Señor, gracias, Dios mío, porque tú eres quien diseñó el matrimonio, Señor. Tú colocaste al hombre y a la mujer desde un principio, Señor. Y clamamos, Dios mío, porque tú seas manteniendo la unidad de cada pareja en nuestra iglesia. Señor, extiende tus manos, Señor, sobre nuestro matrimonio, manténnos unidos, manténnos fuertes, Señor, que en este tiempo tan complejo sea precisamente un tiempo de unidad familiar, sea precisamente un tiempo, Señor, en que tú sanas los hogares, en que tú sanas la familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, y vamos a orar por cumpleaños también, y oramos al final por aquellas personas que están buscando trabajo o las necesidades de cada uno de ellos. Esta semana entonces oramos por cumpleaños. Señor, gracias por cada persona que hoy está cumpliendo años, que ha cumplido años recientemente. Bendecimos su vida, bendecimos su hogar. Señor, sé tú concediéndole conforme a lo que dice tu palabra, los deseos de su corazón, Señor. Que seas tú ese regalo más hermoso, Señor, que ellos puedan recibir hoy. Dios mío, bendícelos, Señor, y que cumplan ese propósito para el cual tú los has puesto en esta tierra. De igual forma, Señor, oramos por cada persona o familia que tiene algún viaje, que tiene que trasladarse a algún lugar. Señor, guárdalos, protégeles, provee los medios de transporte, líbralos, Señor, en este tiempo tan difícil de pandemia, Señor, de cualquier afectación, infección, Señor, santifícalos y tráelos de vuelta, Señor, si ese es tu propósito, con testimonio de que han hecho, Señor, lo que tú les has puesto que hagan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús por el coronel Manuel de Jesús, Señor. Tú sabes y conoces cuál es su propósito, Señor, porque lo has traído, Señor, de nuestra tierra y tiene un llamado especial, Señor, para adelantar en lo que viene en el resto del año, Señor, no solamente con él y su familia, Señor, sino con el resto de la comunidad, Dios. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. Y oramos, Señor, para su permanencia, Señor, y su fortaleza, Dios. Bendice, Señor, su vida, Señor, y gracias porque a través de él muchos hombres de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía de nuestro país, se afirman en conocerte, Señor, y avanzan, Señor, siempre en procura de agradarte a ti y no a los hombres, Dios. Abre camino, Señor, y afírmalo, Señor. ¿Y qué más queremos pedirte, Señor, si no es que nos permitas permanecer junto con ellos, Señor, en el nombre de Jesús, unidos siempre en el lazo de la fe, en el lazo de la iglesia, en el lazo de amor, que donde tú, Jesús, eres nuestra cabeza. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, iglesia. Nos vemos, entonces nos despedimos con esta grata compañía, y ya saben, si no estuviste en el grupo de casados del viernes, te lo perdiste. Pero tu mujer no te puedes perder entonces, Mujer Integral, porque entonces tenemos para este próximo 18 de marzo, Mujer Integral. Y no olviden, los niños en Rocaquit también tienen la oportunidad de conectarse, los invitamos. Gracias, que Dios los bendiga, nos vemos. Chao. Chao. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. En tu amor voy a nacer. Yo tengo todos de ti, te tengo. En el cielo.